Aristóteles y los seres vivos. Aristóteles, del 400 al 300 antes de Jesucristo, elaboró un sistema del mundo completo y rigurosamente articulado a partir de principios biológicos. Este sistema constituyó a la vez un desarrollo y un alejamiento de la teoría platónica de las formas. Mientras que para Platón las formas eran estáticas, matemáticas, eternas, para Aristóteles las formas eran principios de actividad y vitalidad. Su conocimiento de la naturaleza y de la vida hizo posible formular una visión organísmica de la naturaleza, tejiendo una red de conocimientos que se vino a romper con el advenimiento de la revolución científica del siglo XVII. Sus obras, La historia de los animales, sobre las partes de los animales, sobre el movimiento de los animales, sobre la marcha de los animales y sobre la generación de los animales, demuestran que su motivación principal fue comprender la naturaleza viviente y a partir de ahí inferir los principios generales. Es digno de resaltar que Aristóteles exigía a los filósofos no la especulación sino el estudio de los seres vivientes desde el hombre hasta los insectos y gusanos, pasando por todas las formas de vida, puesto que la naturaleza viviente está mucho más al alcance de la observación directa que el mundo incorruptible de las estrellas y las abstracciones metafísicas. Su filosofía se centró en el fenómeno de la unidad y persistencia del ser vivo individual detrás de la cual subyace un patrón o forma que es más importante que las materias primas constitutivas del organismo. Este sustrato de las cosas es la sustancia cuya característica más importante es la forma o configuración. La individualidad de la vida es irreductible a un concepto más elemental. La sustancia no es un arreglo de partes, elementos o piezas sin unidad, sino una forma o patrón que hace que los seres vivos sean lo que son. Es decir, que la forma es la causa, en virtud de la cual una sustancia es lo que es. La sustancia, el todo, es más que la suma de las partes constituyentes. Este algo adicional es una actividad, entre comillas, que transforma a la materia informe en un patrón concreto, identificable en un individuo reconocible. La sustancia, la esencia de las cosas, es una actividad creativa que asegura que una entidad continúe siendo lo que de hecho es. Todos los seres vivos poseen dentro de sí mismos un principio de movimiento, dado que la forma es causa de movimiento y es la causa de que una entidad sea lo que es y existe antes de la propia entidad. Las categorías son predicados clasificadores o atributos de la sustancia que responden a las preguntas: ¿qué es una cosa? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuál es su tamaño? ¿Cuál es su relación con otras cosas? ¿Dónde está? Las sustancias existen en un sentido primario. Para Aristóteles, los ejemplos de sustancias son los seres humanos, los animales y las plantas. A ellos se añaden otros cuerpos naturales como el sol, la luna, las estrellas, etc. Y por último, los utensilios y artefactos. El hecho de incluir las producciones humanas, tanto artísticas como tecnológicas, como ejemplos de sustancias, ha sido fuente de interminables debates, pero la propuesta de Aristóteles consiste en decir que así como en el organismo todas las partes están orientadas hacia un propósito, lo mismo ocurre con las producciones del hombre. En realidad, se trata de una visión muy interesante que resalta una continuidad entre los procesos naturales y los culturales, una discusión que en nuestros días ha recobrado vigencia. Las sustancias poseen dos aspectos lógicos, materia y forma. En otras palabras, una descripción de lo que son las sustancias requiere que se especifiquen tanto su materia constitutiva como su forma. Hoy día diríamos su estructura u organización.
Para Aristóteles, el movimiento es real y corresponde al paso de la potencia al acto, la materia que busca su forma. La naturaleza no es simple materia, es lo que tiene forma o presenta un patrón. Por tanto, es dinámica. Hay 3 tipos de movimiento o cambio. 1. Cualitativo, como la generación y destrucción. 2. Cuantitativo, incremento y disminución. 3. Locomoción o cambio de lugar. De todos ellos, el primero es el más importante porque corresponde a lo que caracteriza la vida en sí misma. En la física, Aristóteles sostiene que lo que existe en potencia todavía no posee su propia naturaleza y solamente existe por naturaleza cuando recibe la forma especificada en la definición. Por esta razón, equipara la naturaleza con el mundo del arte y de la artesanía, donde el artista impone la forma a una materia informe o amorfa. Así como las creaciones humanas son producto del arte, así también los objetos vivos son producto de una causa semejante. Para Aristóteles, la materia se informa, es decir, que busca la forma. Por esta razón, es muy difícil de marcar una frontera entre los seres vivos y los no vivos. Además, entre los seres vivos se establece una progresión continua de manera que todos los organismos pueden ordenarse según una secuencia de formas ascendentes, desde los animales inferiores hasta el hombre. La naturaleza pasa tan gradualmente de lo inanimado a lo animado que su continuidad hace indistinguibles las fronteras entre ambos. Y existe una clase intermedia que pertenece a ambos órdenes, pues las plantas van inmediatamente después de los seres inanimados. Y las plantas difieren entre sí por el grado en que parecen participar de la vida, pues, tomada en conjunto, la clase parece, en comparación con otros cuerpos, estar, sin ninguna duda, animada, pero en comparación con los animales, resulta inanimada. Y la transición de las plantas a los animales es continua, pues cabe preguntarse si ciertas formas marinas son plantas o animales, puesto que muchas de ellas están pegadas a las rocas y parecen si se las separara. Aristóteles sugirió la idea de clasificar todos los animales en una única escala naturae, ordenada según el grado de perfección. Esta concepción dio lugar a la idea de un plan que se revela en la estructura del mundo natural, idea que durante la Edad Media y hasta finales del siglo XVIII fue aceptada por filósofos y científicos bajo el nombre de la gran cadena del ser. De acuerdo con este plan, la naturaleza estaba compuesta por un número infinito de eslabones que ascendían gradualmente desde la clase más ínfima de lo existente, pasando por todos los grados posibles hasta la clase más elevada de criatura, cuya disparidad con respecto al ser absoluto era infinita, y todas ellas se distinguían de la inmediatamente superior e inferior en el mínimo grado posible de diferencia. Por otra parte, Aristóteles habló de jerarquías naturales en el Tratado de Ánima. Sostuvo que el alma era la forma que dota al cuerpo de hechura, la esencia de un cuerpo organizado, puesto que es forma y causa del movimiento. Las plantas poseían un alma vegetativa que las habilitaba para cumplir las funciones nutritivas y reproductivas. Los animales además poseían un alma sensitiva que los habilita para percibir sonidos, luces, olores, sabores, etc. Y los hombres además un alma racional que los capacita para pensar racionalmente. En contra de Platón, sostenía que las almas no son un tipo de cosa que pueda sobrevivir separada de los cuerpos. Por ejemplo, constituía un absurdo pensar que el alma entrará desde afuera al feto. Sin embargo, el pensamiento sí procede de Dios y podría existir separado del cuerpo.
equivocándose al afirmar que el pensar no implica ninguna actividad corporal o fisiológica, aunque dependa de la imaginación y la percepción.